Bienvenidos a una edición más de Latido Político Podcast. Un fuerte aplauso para recibir esta semana. Hoy con un invitado muy especial, polifacético, abogado, presidente provincial del partido Frente Amplio, presidente también provincial de la filial de los derechos humanos aquí en la provincia María Trinidad Sánchez. Vamos a darle otra vez la bienvenida a nuestro amigo doctor Pedro Valdera Germán. El aplauso para él ahora. Ahora para él. Hasta yo me estoy aplaudiendo. Ay. Doctor, a Latido Político Podcast. Gracias, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿Quién es Pedro Valdera? Bueno, un mortal que nació aquí en Nagua, en la calle Altagracia, esquina Mariano Pérez, ahí en el mercado público de Nagua, nacido y criado ahí, en la casona de los Valdera, como le dicen. Vamos a decir así, joven de la ciudad, pero criado en el campo, en la Corcova. Hay gente que dice Córcova, pero es Corcova. Corcova. 1966, septiembre, 9 de septiembre de 1966. Pues yo le llevo cuenten de allá para acá. Yo le llevo algo a usted. Yo le llevo algo. Fecha icónica, 9 de septiembre. No, ¿de cuándo? 9 de septiembre. Usted, 9 de septiembre. Usted faltaban 2 meses para nacer cuando Balaguer asumió el poder. Sí. Continúe. Posguerra, de las posguerras. Okay. Su formación escolar. ¿Qué decide? Porque como que a mí no me gusta hablar de mí. Pedro, Hay una Lo que población, pasa- hay lo una que pasa población es- que le gusta realmente Sí. conocer ese No. tipo de interioridades, de ¿Y intimidades. ¿A qué se ha dedicado? Claro, Ah, además de abogado, pero municipalista. vamos a ayudarte, con defensor preguntas social. puntuales. La familia. A ver si tú no permites. No, pero podríamos resumir también Sí. un poquito Ok. de lo que, de quién soy yo, ¿no? Hijo de Tomás Valdera, comerciante, campesino, como todos los nagüeros, las dos cosas, múltiples cosas, en términos de orígenes. Hijo de Antonia Germán Morillo, Toñita. Desde pequeño vinculado al trabajo, desde los 5 años trabajando, desde que yo tengo conocimiento, trabajando, estudiando y luchando. Desde la edad ya de 11 años vinculado a la lucha política. A la lucha revolucionaria. Dando mi primer paso en el mercado como panfletario que me ponía Papuñingo, Ramón Mendoza Minaya, Papuñingo. En paz descanse. Paz descanse. Paz de Que éramos vecinos ahí mismo en el mercado. Imagínate, Ramón Enrique Amparo, Papuñingo, Oscar Cabral y toda esa gente que hacían vida en los alrededores del mercado, que era la parte del centro, como siempre, de actividad política por la conglomeración de personas. Y después de esa edad, formalmente, cuando ya estaba en el liceo, ingresé al FEFLA a través de los grupos de poesía coreada que se usaban mucho en la época, Frente Estudiantil Flavio Suero, FEFLA. Estoy hablando de los años 70, 75. Después de ahí... Cuando la muerte sagraria día. Sí, después de ahí entonces ingreso a trabajar a los 13 años en una farmacia Las Mercedes de Lolampo. Vinculaba obviamente ya trabajo. Fui limpiabota antes de entrar a la farmacia, allá mismo en el mercado. Esa es la primera profesión de todos nosotros. Y ahí era que Papuñingo usaba muchos de nosotros los limpiabotas para meterlo Los panfletos. los panfletos, y, no, limpiando zapatos ahí. Y ya ustedes saben. Pues, siendo entonces trabajador de farmacia y estudiante en el Liceo Mercedes Bello, como le decía, ingresé al FEFLA. Posteriormente, entonces, después que el MPD se divide, nace el PCT, ya siendo muy joven, ingresé al PCT, al Partido Comunista del Trabajo. Y desde ahí, involucrado en todos esos ensayos en términos de participación política electoral que hizo el PCT, como fue el MINA. Ustedes se acuerdan del MINA, ¿verdad? Movimiento Independiente de Nagua,
que llevaba a Ramón Enrique Amparo como candidato a síndico. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? El de la carretillita. Síndico. Eso será ¿Eh? los tiempos de José Aníbal, quizá puede arrojar un poquito de... Y que el No, único pero- que se acuerda de eso es que José. Señores. José Aníbal no estaba aquí para esa época. José Aníbal estaba cogiendo lucha en la capital, para allá, No, para claro, Citracode. pero si, no, con Citracode, yo era miembro de Citracode, por cierto. Y al final tuve que ser segregado porque yo era gerente de red y ya en altura mía. Pero siempre fui afiliado a Citracode. Pero yo nunca dejé venir cada 15 días a mi casa. Y todos los problemas que estaban en la provincia, yo colaboraba desde el punto de vista de la CDE para acá. Continúe. Bueno, estando en el liceo, ingresé después que terminé el bachillerato, haciendo toda una vida en el movimiento estudiantil. En Y esa ustedes época- saben lo que implicaba ser En esa dirigente época es bueno, ya estudiantil que en usted me esa época. señala, que, Ser ya considerado estaba, un que ya comunista. estaba desapareciendo los íconos de la época, por ejemplo, Chichi José, que había sido senador, ya estaba desapareciendo, ya venían otra gente y estaba en su apogeo La Pangola, Santiago Hidalgo. Continúe. Sí, sí. Decía que ustedes saben lo que significaba ser dirigente o miembro de un grupo estudiantil en esa época, o de cualquier grupo de teatro, de tantos grupos que formó Asoclumasa. ¿Ustedes se acuerdan de Asoclumasa? Asociación de Clubes de la Provincia de María Tía Sánchez. Que uno de sus principales mentores, Zacarías Cordero, Calé, Candé y muchísimos otros de esa época, fogosos, jóvenes. Pues ingresé a la universidad aquí en Agua, lo que era una extensión, no lo que hoy tenemos como universidad, sino lo que La le UA Vieja. llamábamos la extensión, en el que solamente uno daba algunas materias del colegio universitario. Y había que recoger para allá después. Sí, estando en la universidad, seguía trabajando en farmacia, seguía en los movimientos clubísticos, grupo estudiantil, entonces con el difunto Gregorio Hilario. ¿Se acuerdan de Gregorio Hilario? ¿Mm? Yo sí, yo sí. Navidad, que fue un histórico revolucionario aquí, luego empleado de la universidad, dirigió el Departamento de Registro y Coordinación Académica durante muchísimo tiempo aquí. Bueno, pues Navidad entonces, junto con otros amigos como Fabio Mejía Difó, Pacho y otros más, formamos en ese entonces una de las primeras células del PCT en la universidad y encargada de los trabajos del frente del FEFLAS. Subo un poquito el micrófono de aquí. Exacto. Ah, exacto. Pues bien, encargado de los trabajos del FEFLAS y de lo que tenía que ver con el movimiento juvenil. El FEFLAS como grupo estudiantil era en definitiva la expresión del movimiento juvenil del PCT. Y a partir de ahí empezaron entonces mis inquietudes, obviamente, de seguir en el ámbito de los vínculos sociales, con definir qué estudiaba, porque el colegio universitario era eso, la oportunidad de uno definir por dónde uno quería, qué era lo que uno quería verdaderamente inclinarse a estudiar. En principio se me metió en la cabeza estudiar ciencias sociales, porque estaba muy vinculado a las cosas que hacía, pero también quería ser médico. Me fui para la capital con la idea de ser médico, pero lamentablemente las condiciones de la capital para estudiar medicina, había que ser vago. Antes de irme a la capital fui a vivir a Santiago en un tiempo. Administré una farmacia de nuestra amiga Tatica Vázquez, de aquí Vargas, de aquí de Nagua. Tenía una farmacia allá. Me fui con la idea de estudiar en Santiago y seguir haciendo lo que siempre hacía. Eso no cuajó, duré un tiempito allá y luego me fui para la capital. Y allá me vinculé, como siempre, nunca dejé de trabajar, a los asuntos de farmacia. Mi primer empleo fue la farmacia Dr. Camilo, de los padres de Michael Camilo, ustedes lo conocen, Michael. La tita. Ahí tuve la oportunidad de conocer muchísimas personas de lo que de una u otra manera incidían en la vida nacional. Después trabajé en otras farmacias más, como en la Carol, Los Hidalgo, me Pero qué raro que gradué. tú no tienes entonces una farmacia aquí. Yo tuve farmacia. Él aquí. tuvo una, Pero claro. ahora mismo. ¿Eh? Ah, no. Se desvinculó de eso. No, muchacho, es una historia que tú no te imaginas.
es una historia, es un tema. Ojalá ustedes pudieran tocar algún día y traer aquí a los dueños de farmacia. Una cosa terrible. Veo ahora un monopolio prácticamente. Pero me gradué, fui visitadora médico durante un tiempo. También. Sí. Pedro, ¿tú Después fuiste de fotógrafo? farmacéutico. Sí, porque todo eso está muy vinculado, el negocio de farmacia, Farmacia, sí. con la visita médico. En Disfarcan se llama, todavía existe esa empresa. Nunca dejé obviamente, de estudiar. Un sacrificio terrible. Allí en la universidad era el secretario general de ADUNA, Asociación de Estudiantes Universitarios de Nagua. Muchos jóvenes estudiantes de aquí que hoy son profesionales, Diomedes Santos, Alan Nitén, el ingeniero Johanny Damián Guzmán y muchísimos otros, nos dedicábamos a buscarle alojamiento a estudiantes de Nagua de escasos recursos, que no tenían dónde vivir, y otros que necesitaban ubicarse y luego establecerse definitivamente en lugares. Algo Hacíamos eso. parecido a lo de Adeuca de Cabrera. Algo parecido. Sí, siempre estuvimos muy vinculados a DEUCA. Sí. Hay que aclarar, Adeuca es la Asociación Dominicana de Estudiantes de Cabrera. De Cabrera. Sí, Asociación de Estudiantes Universitarios de Cabrera. Siempre fuerte, una de las más fuertes. Incluso cuando dirigíamos el bloque de asociaciones, un bloque de asociaciones de estudiantes universitarios de la zona, una de las que siempre estaba muy, muy, muy activa era DEUCA. Muy fuerte, muy organizado. Y eso, pero tenían una ventaja, porque era que lo de ADEUCA, una casa que hizo Bochán una vez, cerca de la universidad, allá en la José Contreras, eso permitía que muchos estudiantes cabrereños estuvieran bien cohesionados, porque hacían vida permanente ahí, cosa que no teníamos los nagüeros, aunque algunos nagüeros lograron vivir en el edificio que tenía, Pues tú has bajado mucho que tenía lo que es las DEUCA. famosas embajadas. No, Sí. no, y Eso que prácticamente aún así desapareció. Nagua no lo tiene. O sea, yo recuerdo que cuestión de 2017 y 18 sí se estaba conformando esta asociación, pero ya eso se ha literalmente desaparecido. Así es. Pues, luego que terminé mis estudios de Derecho, y estando obviamente siempre en el FEFLA y en el partido y en los movimientos reivindicativos de lucha, duré un tiempo en la en la capital haciendo dos cosas, continuando con la farmacia y vinculado a una oficina de abogados que era donde la mayoría de los compañeros recién graduados de Derecho íbamos a hacer lo que no se usaba antes, pero se usa ahora, lo que era la pasantía. Santilla. El partido nos mandaba a hacer esa especie de pasantía al IDAGI, Instituto de Asistencia Jurídico Integral, que fue el cimiento de lo que posteriormente fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la que fui fundador. Antes fue un desmembramiento de lo que era el Comité Dominicano de Derechos Humanos. Hay unas elecciones. ¿Eh? Que me sé de eso Sí, por vida. sí. Te voy a invitar. En la próxima te voy a invitar. Y no, Se y no hacen tiene límite asambleas. de reelección. ¿Eh? No, ¿por qué? No, porque es que Hay que hay revisar el un mito reglamento, con la entonces. reelección. Nosotros tenemos que ayudar a destruir el mito de la reelección. La reelección no es el problema en este país. El problema No, es la debilidad a mí institucional. no me lo diga, yo que yo soy reeleccionista. Lo que pasa es que lo veo siempre, pero óigame, él ha hecho un buen trabajo. Estos días se enfrentó en la victoria con la coronela. Y al otro día estaba fuera la coronela. Sí. Continúa. Pues ahí entonces duré un tiempo en el IDAGI, integrado también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El trabajo fundamental en ese entonces, asistir a personas de escasos recursos, el trabajo mío en ese entonces como parte de la especialización en el trajinar del derecho, que no es como ahora, que muchachos de ahora estudian derecho y creen que ya. Que ya. Allá había que ir a la Victoria, meterse para allá, toda esa cárcel peligrosa, a buscar expedientes de 15 y 20 años para darle soluciones. Eso hacía. Claro. No, eso existe todavía, lo que pasa es que todo depende. No. No se hace igual que antes. Ahora van de robo, muchachos. Todavía Van de 20 chiste. años atrás, los estudiantes recién egresados o casi al graduarse
tenían que hacer un trabajo en la fortaleza, que a mí me consta. Ya eso Claro. prácticamente ni se escucha. Claro. Porque antes tenían que hasta solicitar un permiso y una cosa para ellos poder ir. Pues luego que los muchachos, amigos y hermanos míos, como Edito de los Santos, Jani, Edito, Diome de Santo, y otros más, decidieron, coño, dejarme solo en la capital. Arrancaron todito para acá. Digo, vámonos para Nagua. Y tienen su posición muy buena aquello, porque Johanny Guzmán es tasador por excelencia ahora mismo de toda la entidad. Sí. Sí. Pero Mire, eso, yo quiero hacerle- eso está bien. Eso está bien. Yo quiero, porque lo suyo es largo. Muy largo. Entonces, nosotros tenemos que entrar en materia. Por eso yo te digo. Mire, yo le voy a hacer, hablar de yo le voy a mí es permitir, un le lío. voy a hacer 3 preguntas, Pedro. Si me permiten los compañeros. Pero tú no vas a preguntar más después de hacer 3 preguntas. No, si me dejan. Ah, bueno. Lo que pasa es que aparentemente yo sé que lo conozco más, pero antes de eso yo tengo que ser honesto. Esta figura que usted ve aquí, si sé algo de municipalidad, se lo debo a decir. Hace justamente 14 años, a él nada más no, porque hay un grupo de 4. El hermano y amigo, por cierto, esperamos que Dios lo ayude con su salud, Blas Flores. Sí, Blas. Fidia David que hacía Cueva y nuestra querida Jayita. Tío Hace Aníbal. 14 años yo no soñaba estudiar Derecho todavía, pero estaba recién electo regidor e hicimos un diplomado donde Ramón Aníbal Lamparo era Ramón Enrique. Ramón Enrique Ramón Amparo, Enrique, perdón, era el director de la UAS Curna local. Y ese señor que está ahí me incentivó a lo que hoy nosotros tenemos. Si es que sabemos algo. Ahora tenemos un mercado de trabajo que no doy abasto. Entonces, para comenzar por ahí, pues hay que ser justo. Y donde quiera que vaya, siempre entenderé que ustedes 4, pues encabezados por Pedro Valera, fue nuestro estandarte. Pero, primeramente, a la corriente política que usted pertenece, lo vimos que incluso usted fue candidato en las recién pasadas elecciones municipales de febrero. Sin embargo, el acuerdo con el partido de gobierno se mantuvo, porque yo soy amigo personal, aparte de que soy el jurídico de la federación, de un compañero suyo y colega también, abogado también, fue reelecto con el acuerdo del Frente Amplio con el PRM. Eso es lo primero. Segundo, pasó algo hace algunos años, personalmente, donde usted fue agredido con un tiro. Eso al final no sabemos los resultados, para que nos arroje luz si al final se llegó a una conclusión. No, aquí ese tipo de acciones nunca se llega a ninguna conclusión. Yo mantengo sospechas, pero son sospechas. Posible origen. Ahora, lo que sí, todo el mundo sabe que la persona que materialmente accionó y que posteriormente por tecnicismo legales logró su libertad y después vino la extinción, fue la que en términos material jaló el gatillo, pero uno tiene muchísima sospecha. Doctor Valera, los De partidos muchos aliados... Escúcheme, Escúcheme, compañero, no, es que pero no que terminó. sucede, con el permiso del doctor, que entiendo que el tema no se circunscribe a los parámetros de lo que es la entrevista. Estamos tocando temas con todas las disculpas al doctor que son de índole personal y nosotros, el latido político, nos queremos enfocar en hablar de política con el doctor Valera. Usted me disculpa también, José Aníbal, entendemos que usted tiene derecho quizás, pero queremos iniciar... Yo respondo todo lo que ustedes me digan. No, yo sé que sí, que usted es un hombre. Dislani decía ahorita que la gente lo crea a usted, que usted siempre anda. No, el doctor es un hombre que anda siempre con la ropa de pelear. Yo Y a mí me consta. yo disiento de tu enfoque, pero él lo acaba de decir ahora mismo. Independientemente de que hubo una persona que él señala, y él señaló como imputado, pero vino de otro lado, y él lo está diciendo. Sí. Y es en contra del Pedro Valera o el político de la persona, y él no se pudo definir. Y por lo tanto, nosotros, El que doctor de ha un interés, sufrido es un muchísimo interés. atentado. Al doctor le quemaron un vehículo Bueno, en su yo casa. me- también, yo me o refiero sea, a Si ese. si No, pero empezamos a eso- hablar de eso. Exacto. Al Pero- doctor un día conmigo en el destacamento lo chocó, usted se recuerda, Ese. esta persona lo chocó y le tiró un cajón. Pero independientemente de Pero eso, son asuntos personales, disculpen José Aníbal. Vamos a introducir al doctor. Me gustaría saber
¿Cuál fue? Pero, hermano, Dígame. discúlpame, el compañero José Aníbal dijo 3 preguntas, creo que le queda una Sí, todavía. Él habló- y hay una por contestar. Y hay una por contestar. Él habló del Frente Amplio. Yo voy a hablar justamente de los partidos aliados, Pero- su rol en las recién pasadas elecciones, tanto municipales como presidenciales, para que el doctor nos diga cuál fue el aporte del Frente Amplio, tanto para la municipalidad como para las elecciones Sí, presidenciales. pero por respeto a nosotros, los otros mismos no con otros, mi pregunta no está desenfocada. Porque Pedro Valera, él lo ha dicho, ha sido más político, más del área revolucionaria, del área de la parte social, que el ejercicio profesional. Y nosotros le hicimos la pregunta, él la contestó, pero no está fuera de contexto. Y la otra es, porque vemos una disparidad en cuanto a lo que es el accionar de Pedro, porque lo conocemos perfectamente, lo que su partido a qué pertenece, si realmente iba aliado al partido de gobierno. Y no me lo ha contestado. Porque Claro. la muestra está de que Víctor Bretón fue reelecto e incluso quien personifica la alianza allá en Caca la Reina es Víctor Bretón. Ese Sí, es el lo que Frente pasa Amplio. es que hiciste 2 preguntas, entonces... Claro. Sí, pero el no- compañero no- me dejó que te la terminara. sí, no se me dio la oportunidad para esos fines, para responderla. Y no terminaste de desarrollarla también. También, porque Sí. hace economía La primera fue un enunciado, porque no incluía una pregunta realmente. Fue como un comentario. Exacto. Sí, No sí, fue una sí, pregunta. sí, ciertamente, pero convertida ya en pregunta, en las partes ya políticas. Miren, nosotros tenemos que ubicarnos en el sentido de la realidad histórica que vive el país. Los partidos que no analizan bien su realidad y no hacen el diagnóstico de nuestra realidad en todos sus aspectos, en lo económico, en lo social, en lo político, en todos los aspectos, y no hace un diagnóstico correcto, no podrá dar un paso y asumir una posición X. Desde el PST nosotros nos hemos enfocado, desde que formamos el MIUCA y luego el Frente Amplio, que fue una expresión de un ensayo de unidad. Y hemos dicho que de la única manera que aquí las organizaciones revolucionarias de izquierda, progresista, democrática o el progresismo, como actualmente se le llama, de la única manera que pueden avanzar en el marco, en el contexto de nuestra realidad, es sobre la base de una unidad. No una unidad de siglas, de todas esas siglas dispersas, diminutas, que somos nosotros, que esa es la verdad. Si fuéramos grandes no tuviéramos que trazar una estrategia de unidad. Aún así, los grandes se trazan una estrategia de unidad, los grandes, para poder tener el control político, el poder político. ¿Y qué ocurre? Que en esos ensayos que hemos hecho, en lo que hasta de nombre nos hemos cambiado, el MIUCA tuvo que cambiarse de nombre, Nuevo Poder. Nuevo poder. El MIUCA tuvo que cambiarse de nombre después Frente Amplio porque hasta el nombre era un problema. Y para participar en los procesos electorales, la realidad dice que es a través de un partido político, de una organización política reconocida, ¿o no es así? Así es. Lamentablemente. Pero aún para mantener el registro electoral y poder participar en los procesos electorales, usted tiene que hacer alianza. Y nosotros siempre hemos dicho que hay algunos niveles de alianzas. La gente dice, pero ustedes siempre han sido aliados del PRM, del PRD, del otrora PRD. Sí, esos son nuestros aliados naturales. ¿Por qué? Porque en términos políticos y en términos ideológicos, vamos a llamarle así, aunque para muchos ya las ideologías no tienen sentido, lo cual es un error. Muy grande. Un error. Por lo menos yo milito en ideas políticas, no en siglas. Yo milito en ideas. Para allá yo quiero ir, para ese tema de la ideología. ¿Y qué ocurre? Que desde el otrora PRD, ¿por qué nosotros teníamos una tendencia a aliarnos con el PRD? Simple, por su condición socialdemócrata, porque reivindicaba, aunque con matices distintos, parte de nuestro propósito también, la instauración del socialismo. Lucha.
sí, el socialismo como tal, ese es nuestro propósito. Porque estemos claros, todos los que militamos en una organización revolucionaria de izquierda es porque somos creyentes de un sistema político-social superior al capitalismo, Pedro, que para nosotros es el socialismo. El ADN de todos los partidos políticos de República Dominicana es socialismo. Si tú me lo pones en ese contexto, entonces todos los partidos tienen esa matiz. No, no todo, porque cuando tú empiezas a hablar de la historia de los boludos y los rabuces, conservadores y liberales, usted va a ver que su ADN político, cuando usted sigue esa línea histórica, por ejemplo, en la actualidad, ese ADN político de los conservadores, en la actualidad, ¿quién lo ostenta? El PLD o el FUPU. Y eso, cuando quieran, lo podemos discutir y hablarlo. Para que vean. Si nosotros nos ponemos en los tres partidos núcleos, vamos a ponerlo mayoritario, que fue el Partido Reformista Social Cristiano, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, Dominicano, perdón, en aquel entonces. Todos tienen su origen en lo social. Todos. De una forma u otra, el que puede ser más cuestionado por la continuidad que tuvo en la transición y debido a la persona que, valga la redundancia, que personificaba el liderazgo dentro del Partido Reformista, que era el doctor Balaguer, que era... Pero si somos son dos nada más. Que era una... Sí, pero son dos, pero tienen... Si tú te das cuenta, tanto el PRD como el PLD, sí, teniendo mismos fundadores, tienen ideologías diferentes. O sea, y tú te das cuenta que tienen... Que tú ves que el mismo Juan Bosch pasó por un proceso cuando tuvo que salir de aquí del país, que cuando vino otra vez vino con una ideología diferente en la cual... Yo estoy con usted, ingeniero. Simplemente estoy diciendo que viene de dos personas. De dos personas, claro. Exacto. Sí. Pero esa persona estaba en un momento, en un contexto histórico totalmente diferente a la hora de fundar esos dos partidos. Y hubo una división de dos familias, entonces. Exacto. Pero en el tema social, y yo quiero entrar al ideológico, Pedro, porque... tú tocaste esa parte y hablaste de dos premisas que yo vi muy interesantes en el desarrollo de la que todavía no te puedo permitir, si tú me permites, avanzar más, porque si no, se pierde el sentido de la conversación. Primero, he visto, conociendo, porque yo también fui muy afín a esos temas de los grupos sociales, pero en una de las pocas provincias que yo he visto, la sublevación, se puede decir, de la dirección nacional de esos movimientos es en Nagua. Tú me hablaste del MINA aquí, que yo buscando la historia de Nagua me encontré precisamente con eso, porque yo andaba buscando en términos políticos si aquí en la zona, en la región, había surgido un movimiento independiente que podía ostentar una candidatura a ser electo. Y me encuentro con el MINA y un intento fallido del 14 de junio en San Francisco de Macorís, que después se fue con el tema del pacodero. El pacodero. Sí, gracias por la corrección. Y hemos visto siempre en esa parte, y ahí que quiero aterrizar, de que aquí casi nunca, he visto a Minú aquí, vi a Minú en muchas ocasiones aquí, mano a mano y en cosas, y una vez incluso la vi en la casa del compa, coincidí con ella en la casa del compa, el compa siendo candidato a alcalde. Pero yo siempre he visto, Pedro, como que aquí en lo local, siempre los movimientos revolucionarios, vamos a ponerle sociales izquierdistas, se han abocado más a una línea hasta cierto punto de rebeldía con los lineamientos nacionales de los partidos, las instituciones a las cuales ustedes pertenecen. O sea, si eso tiene alguna situación o es que ustedes entienden que Nagua siempre ha tenido un contexto diferente social al resto del país, porque eso prácticamente es lo donde más se ve es aquí. No vamos a decir que es una rebelión. Es que si ustedes analizan el origen de los movimientos revolucionarios en el país, ustedes van a darse cuenta que la formación fundamental de los principales partidos de izquierda nace aquí, en lo que nosotros llamamos Boba, San Rafael, Payita, ese medio entre Cabrera y Nagua. Y ustedes dicen, ¿cómo?
De no soy yo. No, espérate, porque... ¿Cómo? Señores, por eso hice el aporte, porque él está arrojando premisas interesantes en lo que él está planteando. No, Ese fue el nido de Padre Moncho. ¿Cómo dirían ustedes? Sí, 1939, Guerra Civil Española, 1940 hasta el 45, Segunda Guerra Mundial. Franco necesitaba salir, Francisco Franco, dictador español. Español. Necesitaba Una salir estrella en su tiempo. de un grupo de revolucionarios, comunistas, izquierdistas, socialdemócratas, gente profesionales en muchísimas áreas, técnicos. Necesitaba salir de todas esas espinitas que le hacían la vida imposible. Y ahí se creó la colonia española. Judíos, españoles, algunos franceses para acá, para esta zona, acogido por Trujillo, en toda esa famosa colonia que hoy conocemos como San Rafael, Baoba del Piñar. Doña Julia. Y ahí vino, de ahí es el germen de esas ideas en términos organizativos, en términos orgánicos. Que hay que aclarar que esa gente vinieron todos a trabajar. No, dejar a un lado Ya la te ideología. hablé de profesionales, de técnicos, de gente con niveles de formación. En 55. Sí. Que le pesó a Con Franco nivel- después. ¿Eh? Le pesó a Franco Con después. muchos niveles de formación. Le pesó mucho. Que hoy los tataranietos que andan aquí, que yo le exhorto a que conozcan la historia. Entonces aquí en nuestra zona, producto de ese germen, es a partir de ahí que empieza a formarse el ¿Qué primer tiqui, partido de izquierda, el Partido ¿El Socialista. tiqui-tiqui? El Partido Socialista Dominicano. Sí. Cuando de verdad dice Sí. los tataranietos, que tiqui-tiqui, ¿tú sabes quién es? Sí, Bayón y todos esos muchachos de para allá. William Bayón. Sí. Sí, William. Todos esos blanquitos de por ahí, de la zona, de esa zona, que tienen su origen español, yo le invito a estos jóvenes estudien la historia, vean quiénes eran sus abuelos y sus tatarabuelos. Hoy tenemos como ícono familia, por ejemplo, ahí están los Pañabas, vienen de ahí. Y Si también empezamos- los Ruiz. Por eso te hablo de toda Oíste, esa Ilan, zona de por ahí. son esa gente que se está refiriendo. Sí, muchos turcos también. El tema es que esa semilla, ese germen histórico aquí ha mantenido siempre una especie como de avanzada. Yo empiezo a mencionarle gente de aquí de Nagua porque a nivel de la historia dominicana se cree que solamente la intelectualidad política de izquierda del país está en Gascue y no es así. Sí. Ese hombre se me fue a guardar lidanzo allá. Y no es así. Aquí hubo muchos campesinitos de ahí, de esta zona, que nacieron aquí de orígenes, de esos orígenes españoles, turcos, que estudiaron, transmitieron sus ideas, se convirtieron en referente en todos los aspectos de esa ideología, como Rafael Chaljú Mejía, para mencionarle un nombre. Le mencioné ahorita a Oscar Cabral. Aquí hubo una gran incidencia en nuestra zona, una gran influencia de todo ese pensamiento, de lo mejor de ese pensamiento. De esa migración. Sí, claro que sí. Entonces aquí en Nagua nosotros hemos reivindicado eso históricamente y no es que como que una rebeldía que viene por el ADN, no se trata de eso, es que todavía aquí se considera a Nagua, incluso muchos gobiernos aquí se trazaron estrategias de destruir el movimiento social, el movimiento de protesta aquí, de cabezarlo totalmente, porque eso era un estorbo a la aplicación de ciertos planes en el país. Empezaban por aquí, por Nagua. Aquí en Nagua se han tomado muchas iniciativas que se han transmitido en otro pueblo, igual que en Macorís, un pueblo increíble. Sí, pero lo que dijo el ingeniero se me no ha desvirtuado. Es la rebelión, él entiende que eso... Pero el ingeniero ha dicho que en la práctica los que han gobernado han implementado la política social, por lo tanto todos se parecen a ser socialistas, fue lo que dijo. Y Claro. yo me inscribí Yo no sobre le- eso. No, Mira, yo sí. dije, yo lo que hablé de que el ADN de todos los partidos
Y la línea de acción de todos los partidos ha sido socialista, de una forma u otra. Claro. Eso Nosotros, al parecer, vamos a tener que hacer otro podcast para hablar de este tipo de temas que son interesantes realmente, que incluso el Ministerio de Cultura, la Dirección de Cultura debería en su momento abrir espacio para hablar de todo esto a las nuevas generaciones. Es que estamos ligando muchos temas. Yo ni le he respondido a José Aníbal. Pedro. Y yo lo tengo muy Yo pendiente. quiero que hablemos de su entrada al Ministerio de Interior, yo quiero que hablemos de sus luchas sociales, si usted las ha dejado en stand-by hasta nuevo aviso, o si usted se... que yo siento Richard ahí aportando, yo siento mi percepción, o sea, porque él tiene un prontuario ideológico grande, pero lo siento ausente realmente a Pedro en eso, o sea, ¿No? Y si está satisfecho, y si está satisfecho con el que gobierno, porque quizás tú has estado satisfecho con el gobierno que te ha permitido en los últimos tiempos una especie de ausencia en esas luchas sociales. Coño, pero ausente y te he dado más cajeta que el diablo en el programa de nosotros con el malecón. Dile. Sí, Eso es cierto. Sí, Es que cada- pero antes, Pedro, tú tenías un nivel de involucramiento mayor, ¿eh? No, lo que pasa Sí. es que ya las luchas se hacen a Sí, través pero- de los medios y con las palabras, no necesariamente con revueltas. Es que cada uno va avanzando en el sentido es como el ajedrez. Usted mueve una ficha aquí. Usted no puede estar todo el tiempo en un mismo lugar porque la gente ni siquiera lo van a seguir. Mira, ese no avanza porque hasta eso se critica. Sí. Pero mira eso. Mira cómo empezó José Aníbal ahorita con Manuel María Mercedes Medina, la reelección. Y es que no hay más. Pero lo digo en el sentido de que se nota como una preocupación, como que nada más es él. No, nada más no es Pedro pero Valdera. mi Pedro Valdera tiene que darle paso aquí a mi Darío análisis Vázquez viene- y a jóvenes inquietos en Mi involucrarse. en análisis la lucha viene social. porque yo no puedo atacar la reelección. Yo soy reeleccionista por parte Pero propia. te gustó la respuesta que te di. Claro, sí, claro, pero que no. Sí. Pero tiene una interrogante. Dentro de la lucha que ustedes han tenido, siempre ha sido el antirreeleccionismo del momento, que era Balaguer. Entonces, para un lado la reelección es mala, para otro lado es buena. No, porque él No, habló- no. él- Pero, él Pedro, habló un tema. hablando de reelecciones y de elecciones, usted que fue justamente candidato a la alcaldía por el municipio de Nagua y que ha participado bastantes años en política, ¿por qué entiende usted que no fue electo como alcalde y siendo parte Pero no de te me estos... adelante, espérate, que Richard y José Aníbal, y a mí me interesa las preguntas que no se han respondido todavía. No Bueno, está podemos bien, dejarlas adelante, así en el aire porque entonces nos van a matar los amigos radioyentes. Adelante, Van a decir, adelante. ahí se empiezan y no se cortan con las ideas. Empezábamos, y no es que ando de evasivo, y no quiero que ustedes digan, pues tú vas a responder lo que tú quieres. No. No, Este porque programa es de Elaine ustedes. va a retomar su pregunta. Su pregunta. Exacto. Claro, no, claro. Elaine va tranquila en lo de ella. ¿Verdad? El tema era, para volver a ti, José Aníbal, el tema es las alianzas puntuales. ¿Por qué en algunos lugares? Sí, ¿Verdad? Entonces yo le decía, el tema de la unidad para crecer dentro de la fuerza revolucionaria, el tema de la unidad sigue siendo un tema aquí que pendiente, permanente, porque no se puede avanzar sin unidad. Y en el contexto de lo que es el sistema político electoral en este país, aquí nadie gana sin alianza. Y hay alianzas puntuales. Yo hablaba de esos vínculos históricos con la socialdemocracia. Permiso, pero el Cabezado. propio PRM, si no es por la alianza ahora mismo, no consigue- Ningún partido no gana consigue sin alianza. el 50. Pero lo malo de esto es que en esos movimientos sociales, y te puedo decir porque conozco de primera línea, porque yo fui un estudiado de esa parte, siempre me interesó mucho, de los tiempos de Che, que tenía como ideología Che, Camilo Cienfuegos y esa gente. Aquí nosotros en el sistema político nacional, en la área de izquierda, hemos visto muchos desertores y muchos actores que han utilizado esas plataformas de izquierda para lograr sus objetivos y en el camino pierden sus ideales. Sí, sí, muchísimo. Pierden sus ideales, Richard, y tú lo ves hoy, más progresista que cualquiera. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, porque lamentablemente no estaban en términos ideológicos convencidos. Puede ser que sí, lo que pasa es que en el camino cambió su prioridad No. y le ganó, oye Richard, le ganó No, el efectivo. Que la el que ideología. está convencido de la justeza de su lucha no lo dobla nadie. El que está convencido.
alianzas puntuales con los socialdemócratas. ¿Por qué? Por cierta afinidad histórica en la lucha y por cierta afinidad en cierto programa político coyunturales, independientemente de que los objetivos estratégicos son distintos, independientemente de eso. Pero hay objetivos tácticos. Por ejemplo, en el 78, para no irnos muy para atrás, en el 78, y te respondo, José Aníbal, en el 78 nosotros cuestionábamos la reelección de Balaguer, no porque la reelección en sí, y en eso ha habido mucho de manipulación, no porque la reelección en sí es un problema, sino porque la reelección de Balaguer traía como consecuencia y se fundamentaba precisamente sobre la base de la trampa, sobre la base de los fraudes, sobre la base de la represión, sobre la base de la utilización de los recursos del Estado para imponerse. Pero ¿ustedes creen que eso era porque Balaguer quería? No. ¿Y ahora qué se hizo? No era porque Balaguer quería. Era porque Balaguer respondía, obviamente, y aquí miren, dejémonos de vaina. En este país no se puede mover una ficha política al margen de tener en cuenta la realidad geopolítica internacional. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que somos? Una colonia de los gringos. ¿Ustedes creen que los gringos van a permitir que aquí cualquier partido, no importa la ideología política, varíe sus agendas? Es verdad, ¿ustedes creen eso? Aquí no se puede hacer nada al margen de tomar en cuenta, de considerar el problema geoestratégico, geopolítico internacional. Entonces, Balaguer respondía en ese momento histórico, respondía obviamente y encajaba perfectamente con la agenda norteamericana. Entonces, la reelección de Balaguer y de cualquiera en ese momento, dada la debilidad institucional, que es lo que nosotros decimos, la debilidad institucional sigue siendo en este país una de las razones por la que hay que oponerse a la reelección. Para que me entiendan. Pero cuando yo hablo de que en sí la reelección no es un problema, porque si tuviéramos fortaleza institucional, cualquier presidente que se porte mal, le aplicamos una herramienta institucional para que no siga. En muchos países que se utiliza el referéndum, el plebiscito. Aquí tenemos en la Constitución del 2010 plebiscito y referéndum, sí, pero aprobatorio, no revocatorio. Eso es democrático. Eso no es democrático. Escúchame, Pedro. Justamente en la búsqueda de todas esas cosas, yo voy a hacer la última pregunta para hacerla sobre el tapete, para que se pueda contestar inmediatamente. Pero es que no te he respondido. No, pero tú me la contestas ahora, porque es que yo necesito dársela, porque va a ir sobre el contexto, y escúchame la interrupción. Usted la continúa, la retoma de nuevo. En la búsqueda de todos esos espacios, para mí hoy los espacios se han prostituido. Hoy. Por ejemplo, revíseme la lista de los electos de Palacén. Revíseme los electos de los 5 diputados nacionales. Búsquelo, lo que te vea, que se buscaba para la minoría, búsquelo. Y yo me gustaría que... Pero tú me estás dando la razón. Me analice. Eso no hay que analizar nada, tú me estás dando la razón. Pero yo entiendo que la vía que se ha buscado, en vez de ayudar, ha desmejorado. Búsquese, por ejemplo, pero ya ese ¿quiénes otro fueron tema, los electos? José Aníbal, es que ya ese otro tema, y tú me estás dando la razón cuando yo hablo de la debilidad institucional, de la falta de democracia, del problema lamentable, de que hablamos de una democracia, mas sin embargo no se funda en la parte de relacionado con la participación, con el derecho de participación de todos. Ahora mismo, aquí en Nagua, Nagua ha sido el centro prácticamente del país con lo de Priscila y con lo de Sonia. Ay, con 2,000 diputadas, no gastó ni un chele. La segunda diputada con menos cantidad de votos fue... Y mucha gente, tú escribiste algo sobre ese tema, creo, o pusiste algo. Sí, Richard hizo un escrito sobre eso. Yo le intenté hacerle una aclaración a mucha gente. No es el método de Honde, por Dios, el problema. El problema no es el método de Honde. Es que el método de Honde, que eso hay que eliminarlo. No hay que eliminar el método de Honde. Lo que hay que verificar
revisar lo que los PLDistas hicieron en el 2020 cuando, controlando la Junta Central Electoral, impusieron la aplicación del método de Hong a los partidos políticos con la resolución 3-2020, que en vez de ser a los candidatos, obligaron a que fuera aplicado a los partidos. Eso mismo dije yo aquí. Esa misma premisa que tú estás diciendo cuando estábamos discutiendo el método de Hong, Ahora lo planteé yo aquí. Pero cuando los PLDistas lo pusieron, era buena. Que se vota, te decía Richard, que se vota por el curul, más sin embargo se evalúa la cantidad de votos de los partidos. Pero que eso es inconstitucional, porque la Constitución te dice que el voto es directo. Sí. Yo elijo a una persona de sangre, de carne y hueso. Y eso es lo que es el derecho constitucional de usted elegir de manera directa a una persona. Entonces es a la persona que debe aplicarse el método de Hong, al que sacó, al que quedó más cerca de los primeros lugares, para garantizar la representación de la minoría y para que sea legítimo. Es legal el triunfo de mi amiga y hermana Sonia, pero claro que sí. Claro, es legal. Tienen derecho y calidad moral los PLDistas para venir ahora a llorar y a cuestionar y a manipular. No tienen coño derecho. Y uno algunas veces se encojona, excúsenme, que le use su cabina para eso, porque, señores, uno tiene que ver cosas en las que de manera manipulada y como que no, como que nada es nada, yo impongo una norma. En un momento me favorece porque la correlación de fuerzas, yo estando en el poder, me favorece todo. Cuando la cosa se revierte, entonces a mí no hay que aplicarme la norma que yo apliqué. ¿Ustedes ven? Eso es así. Entonces a mí no hay que aplicarme. Entonces esa es la debilidad institucional a la que yo me refiero. Yo hablaba de eso. Por eso nosotros vamos a seguir cuestionando la reelección en Es una el cuestión marco de la existencia de la debilidad institucional. Eso es una ley un asunto de estrategia. Tú puedes poner el método que sea y cualquiera va a trazar la estrategia para ganar. Dilaine, tú tienes una pregunta que te inquieta por preguntarle Yo tengo dos preguntas. Una más suave y una... Doctor, larga. déjeme decirle que ella es una fiel admiradora suya, ¿eh? Esa mujer estaba contentísima. ¿Es Vamos a primo? entrevistar a Pedro, mira, y eso es una algarabía el fin de semana Mi entero. primo, o sea. es mi primo. Pedro y yo somos primos. Así es. Primo, con toda la confianza que le tengo. Cuidado, doctor. No, tranquilo, que Pedro sabe que yo lo voy a tratar bien. Pero no importa, mientras más fuerte la pregunta, Sí. mejor. Lo hemos visto haciendo vida política, siendo, ¿verdad?, partícipe en varios años, principalmente en las últimas elecciones municipales como aspirante a alcalde o candidato a la alcaldía. ¿Entiende usted que no ganó por el partido en el cual usted es parte? ¿O entiende usted que las estrategias de otros partidos no le ayudaron a ganar? No, ninguna de las dos. Y era lo que estaba tratando de explicar ahorita. Y te voy a corregir algo. Yo no perdí. Yo lo que hice fue que no obtuve el poder político municipal. Pero nosotros ganamos. Porque nuestras propuestas calaron. Y es lo que nos ha interesado siempre. Y Richard, que me conoce de hace muchísimo tiempo, aunque yo lo conozco primero a él que él a mí, que a Richard yo lo vi nacer, que su mamá fue profesora mía, sabe que aquí nosotros lo único que hemos hecho es hacer planteamientos de solución a lo que son los problemas de esta sociedad. Y que, mire, voy a agregar, la plancha que llevaron ustedes, si no fue la mejor compuesta libra por libra, tiene que estar como la segunda. No, y algo que representa a Pedro. Profesionales todos, personas con méritos ahí dignos como de analizarlo para que la población entienda quizás qué es lo que hace a la hora de ir a las urnas y no elegir realmente a las personas que tienen la capacidad de seguir llevando a nuestro municipio, en este caso, por el sendero del desarrollo y del crecimiento. Pero cuando yo hablo de propuestas, no hablo de propuestas de candidatos, de personas, sino de programa, de planteamiento, de solución de problemas. Que muchos problemas, obviamente, había que ponerlo en el debate. Problemas de solución aquí
a una realidad que tenemos en agua que ha retrancado el desarrollo y que el poco desarrollo que tenemos es un desarrollo anárquico. ¿Culpa de lo que están? No. De la gente que los elige. En sentido general, no. Pero sí han contribuido porque no han hecho nada para revertir esa retranca que tenemos nosotros aquí. En nuestro municipio de Nagua, para hablar solamente de Nagua. Richard Entonces, mencionó algo importante, propuestas de soluciones concretas. Cosas que, por ejemplo, el actual síndico, ¿verdad? En sus propuestas de candidatura anteriores, la había planteado, la había enarbolado, porque obviamente era el sentir de muchos, ¿verdad? El tema del mercado, el tema medioambiental, muchísimos temas ahí. El tema de en el aspecto institucional, de administrar un ayuntamiento conforme al mandato de ley, que no se está haciendo lamentablemente, y que nosotros no vamos a dejar de ser críticos de eso, bajo ninguna circunstancia, porque la realidad está ahí. Entonces, esos temas estuvieron en el debate, y eso era parte de nuestra propuesta. Cuando José Aníbal empezó a hablarle aquí y le dijo a ustedes que se motivó a estudiar municipalismo y a estudiar derecho, y le ubicó a ustedes desde qué fecha. 14 años atrás. Nosotros venimos bregando con lo mismo y no podemos abandonar eso. Nosotros no podemos abandonar, y usted, ingeniero, me va a decir a mí si estamos o no equivocados. Nosotros no podemos abandonar la lucha de hacer que Nagua tenga verdaderamente una especie de un plan de desarrollo consensuado con todos los sectores de la vida de nuestro municipio, porque de lo contrario, los municipios, los pueblos no se desarrollan. Usted como ingeniero sabe más que yo de la necesidad de hacer que Nagua tenga vías de flujo para que la mercancía fluya, para que la gente fluya. No es eso el objetivo fundamental de las instituciones del Estado. Sí. Hacer que el capitalismo se desarrolle. Interesante punto, el que tú hablabas de capitalismo. Sí, porque el capitalismo tiene que desarrollarse. Es una ley dialéctica. Si usted quiere socialismo, usted tiene que desarrollar el capitalismo. Usted tiene que pasar una etapa. Pero más sin embargo, y después, pero más sin embargo, la línea ideológica del socialismo sataniza mucho lo que es el capitalismo. No, eso es mentira. No, usted está equivocado. No. Cuando usted se lee lo clásico, por ejemplo, Lenin, el Estado y el poder, o el Estado y la revolución. El Estado y la revolución. Usted va a ver, y no hay que hablar de Lenin, dele un chin para atrás, léase a Marx, a Carlos Marx, y vea los chinos. Más reciente, me voy a Franco. Y véase la aplicación de los chinos, del socialismo chino, para que ustedes vean, los chinos dicen hay que desarrollar el capitalismo, porque la ley de la dialéctica como tal implica que usted nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Entonces es una cosa tan elemental de que usted tiene que ir quemando etapa. Usted decía algo sobre las etapas y hablaba del municipalismo. Y quiero acotar algo. Los referentes dentro de los marcos legales que se plantean, y tanto usted, como decía José Aníbal, La Jayita, Fidia, han sido pioneros en el pensamiento del municipalismo en nuestro municipio, valga la redundancia. Si más bien es cierto, dentro del marco teórico, tú hablabas de un plan de desarrollo que está planteado, pero dentro del marco teórico, a lo pragmático, el abismo es muy grande, la brecha es muy grande, Pedro. Sí. Y te voy a explicar por qué. Y ahí difiere un poco en cuanto al planteamiento, sin nublar mi juicio técnico con relación al tema. Y es que romper un paradigma, Pedro, de una sociedad que fue fundada hace decenas de años, con la cual fue concebida. Tú hablabas de implementar vías que permitieran el desarrollo comercial. Cuando tú tienes un pueblo que se erigió sin ningún tipo de planificación. Cuando tú tienes un pueblo que se fundó en cañadas,
cuando tú tienes un pueblo que durante muchos años se desarrolló de una manera desorganizada, Sí, sin pero, ver. escúchame, te voy a interrumpir, Aaron, porque ese es un discurso que se me parece mucho al discurso del alcalde, un discurso ya como de... Trabajan juntos. Como de que se tiraron la toalla. Porque No, no, se no, no. empezó, va, construyendo en cañadas, pero se sigue permitiendo. No, no, pero Y déjame, hay que decirlo. pero déjame terminar con esto, Richard, porque déjame aclararte, yo no trabajo con Junior, pero sí he sido parte del equipo técnico y te puedo plantear incluso que el presidente tiene uno de los primeros planes de desarrollo municipales que hay aquí en este municipio, velando de eso, porque Pedro planteaba algo, y tú me hablabas de eso, yo hablaba de la brecha que hay, porque yo escuché, si una de las propuestas que yo escuché aquí fue la de Pedro Valdera, y son propuestas, y yo hablaba aquí de municipalistas, y son propuestas realmente de desarrollo, son propuestas realmente que sientan la base del verdadero desarrollo municipal. Ahora, tú tienes problemas fundamentales que tú tienes que, lamentablemente, Richard, no partir dentro de la planificación para resolverlos, sino sobre la marcha. Y él hablaba, por ejemplo, del caso del mercado y todo lo que implicaba también la movilización del mercado, que es un tema social. Que es un tema social. O sea, cuando tú te metes, porque yo te estoy diciendo, porque yo me he metido a hacer mis encuestas, a mí nadie me ha dicho, no, que porque tú trabajas. No, no, yo he hecho un trabajo de campo con una macotica y los mercaderes que están ahí, que me están escuchando, Nadie saben está cuestionando que tu yo he trabajo. ido allá a mirar, a decir, mira, ¿qué usted opina de esto? Porque todo plan tiene que partir de algo que él ha dicho mucho, yo me identifico, de lo social. Y si el tema de lo social no se toma en cuenta, es un plan de desarrollo. Incluso, le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando Balaguer hizo el elevado en la Duarte, ¿qué se dijo en aquel entonces? ¡Ay, esos pobres padres de familia! Que usted va a matar la arteria comercial, la principal arteria comercial que tenía la capital. Y lo veíamos en el contexto de un desarrollo puntual, Sí, pero no de un macro desarrollo. exacto. No de un macro desarrollo. Y por eso ese discurso que tú me hablabas, porque nosotros partimos de un marco de desarrollo precisamente, Pedro, de acuerdo a los planteamientos que tanto ustedes han pregonado. Porque nosotros tenemos que ver a Nagua en función de un macro desarrollo, tal como tú lo planteas, como lo ha planteado Fidia, como lo han planteado un grupo de municipalistas. Pero hay problemas fundamentales locales que nosotros hemos tenido y tenemos aquí y que se siguen sumando cada día más, que hay que darle salida. Sí, lo único que falta es voluntad política del gobierno central, porque hay que ser realista. Los municipios, en el caso concreto de Nagua, no tienen capacidad económica, ningún ayuntamiento, por más populista que usted sea, para venir a plantear un plan de desarrollo partiendo de una iniciativa local total. Correcto. No es cierto. Totalmente de acuerdo. No es cierto. Totalmente de acuerdo. Eso no es verdad. Por eso, No te hay hablaba, cuarto para- hablaba del marco teórico de lo que tú planteabas dentro de tu plan municipal, que lo vi bastante enriquecido. Y aprovechando la ocasión, tocando el tema social, hemos visto que tú también eres parte del tren gubernamental precisamente en el área social. Era. Era. Sí, hace más de 2 años. Ok. Casi 3 años que yo Dentro del área social, o sea, ¿cuál fue tu aporte desde donde tú estabas? Ninguno. Ninguno. Y por eso renuncié. Ninguno. Usted fue nombrado como coordinador de la región nordeste de sectores vulnerables. Vulnerables. Algo vinculado a lo que yo siempre he hecho, Sí, temas sociales. Como temas sociales, pero lamentablemente esa parte operativa nunca funcionó. Y entonces iba a ser una botella, Richard. Pues tú Ok. nunca me has escuchado No. cuestionar y criticar el botellerismo. Claro que sí. Entonces me iba a sumar a eso. No. También lo hemos escuchado criticando el hecho de, digamos, pagar o sobornar o comprar votos en elecciones. Y sabemos que ustedes están en contra de eso. Totalmente. ¿Qué opinión entonces se merece para usted las pasadas elecciones congresuales y presidenciales en ese sentido? Que siguen siendo una expresión de los bajos de niveles de conciencia del pueblo, porque a un país que desde Trujillo lo acostumbraron a dame y que ya eso está metido en el tuétano, en términos cultural, para decírselo de manera llana a la gente. Mucha gente decía, pero tú así no vas a sacar ni 3 votos. Pero es que yo no estoy en esto por llegar a una posición política para tener un sueldo y comer arroz, habichuela y carne. No se trata de eso, de por Dios.
La gente tiene que entender que se trata de contribuir, aunque sea con granito de arena, a que las cosas vayan cambiando. Y hasta que esos niveles de conciencia de nosotros, la población, estén fundamentados en el DAME, aquí nada más van a ser candidatos siempre los que tienen recursos para dar. La gente de clase media, el profesional con capacidad y con buenas intenciones y deseo de contribuir con su pueblo desde cualquier punto o desde cualquier espacio, si se trazan la idea de llegar al poder político para administrar una institución del Estado escogida por voto popular como es el ayuntamiento y se lo plantea desde la base de que entonces hay que darle a la gente para ir a votar, que hay que garantizarle la comida del día, que hay que buscarlo para llevarlo a su casa, cuando es un deber ciudadano votar, y entonces a usted lo obligan a tener que buscar millones para dar, entonces ¿quiénes son los que van a ser siempre administradores de la cosa pública? Si seguimos así, está vedado para Richard, está vedado para el ingeniero, está vedado para ti la oportunidad de usted llegar al ejercicio de la función pública. Y muchos dirían, pero la Rola llegó a ser regidor y no tiene dinero. Vamos a ver si tuvo un partido detrás de ella que no contribuyó a eso y no se metió en esa dinámica de esa cultura en la que hay que cambiar. Entonces, el que compra un voto para llegar, para quedarse y mantenerse, debe robar. Vamos a estar claros con eso. Doctor, los partidos minoritarios han sido cuestionados mucho. Yo me inclino un poco con la tesis que dice que deben incluso hasta desaparecer cuando ya se evidencien de que durante varias contiendas electorales la cantidad de votos que saque, en vez de aumentar, disminuye y que incluso no llegue ni siquiera a una cifra que se dice. Claro. Al 1%. Al 1% que tiene que ser ratificado cada proceso. Tienen 4 elecciones, estamos hablando de 16 años, que no llegan a un 1% y que sin embargo se chupan, drenan recursos públicos, ¿verdad? Y por eso el reclamo cada vez es más creciente de que estos partidos deben realmente ser sometidos a algún régimen de fiscalización, de control de resultados, para ver si su permanencia puede seguir llevándose a cabo. ¿Qué opinión le parece al doctor Valera esta premisa, partiendo del punto de que el Frente Amplio en estas elecciones presidenciales, me parece que a nivel nacional, los votos... No sacamos nada, dilo así, claro, no sacamos nada. Yo iba a decir una cifra... No sacamos nada. No sacaron Está nada. fuerte, doctor. No, porque es que esa es la Pedro, verdad. Pedro. Y yo voy aquí a ocultar cosas de las que nosotros, incluso, para muchos no sacamos nada, pero para nosotros sacamos muchísimo. Sí, pero partiendo de que usted es parte de esos partidos minoritarios, ¿qué opinión le merece a usted este criterio cada vez más creciente? La opinión es que esos que hablan así están divorciados y totalmente disociados de una realidad. Hasta que aquí, lamentablemente, no se haga una verdadera ley electoral y una verdadera ley de partido político más democrática, en la que la utilización de los fondos del Estado, la asignación de fondos del Estado, no sea una obligación del Estado, en la que el Estado no debe seguir financiando a los partidos y que para nosotros lo único que podría hacer el Estado en términos de, vamos a decir así, erogar fondos para el financiamiento de los partidos es en la campaña electoral en términos de darle igualdad de condición y de acceso a todo. Cuando eso se resuelva, entonces los que hablan así están totalmente divorciados de lo que es el principio democrático en términos de los derechos de la gente, porque el derecho de asociación es un derecho constitucional, Richard. Yo no te puedo obligar a ti a que tú como ciudadano vote solamente por los grandes, y todo aquí sabe cómo es que llegan los grandes, o no han llegado históricamente aquí sobre la base del tema que dije ahorita. Pedro, pero utilización de los recursos del Estado a más y no poder, como decía. Pedro, pero aquí surgió porque ahí yo soy un abanderado de eso, abiertamente. Aquí yo pienso que esos partidos muchas veces drenan. Aquí surgió, y por eso te hablaba a ti del movimiento independiente de Nagua, aquí surgió un movimiento independiente que lleva un candidato. A Ramón Enrique Amparo. Exacto. Y yo he visto en otros países donde el sistema partidario y la democracia es más robusta que en nuestro país,
he visto ese sistema de partido y ese mismo sistema de movimientos independientes erigirse. ¿Por qué optar a ser parte de un sistema del cual ustedes son críticos? Porque ahí como que yo veo una disyuntiva en la parte discursiva, Pedro, y tú me disculpas, pero tengo que hacerte, porque yo critico el sistema, más sin embargo me beneficio del sistema. Y en esa parte yo entiendo de que se tiene que abogar más que por trazar. Todos los temas sociales son importantes. Pero hoy te digo, siempre he creído en eso. Y ese es el principio de los políticos. Por eso yo he dicho en parte de mi discurso que lo vi a Freddy Fernández hablar de eso, de que a la clase política se critica mucho, pero es la que está en la primera línea en la resolución de los problemas sociales. Porque para resolver un problema social siempre se acude primero donde el político, porque se entiende que eso, de cualquier denominación, derecha, izquierda, centrista, cualquiera. Pero hay una contradicción en eso, Pedro. Creo que la bandera debe ser trabajar la reformulación de la ley en vez de yo tener una bandera de crítica siempre al sistema partidario del cual yo me estoy beneficiando. Tú planteaste una premisa muy interesante. Ok, yo critico el sistema, pero soy parte del sistema. Pero es que, ¿dónde es que vivimos? Bueno, entonces, pero tú estás ¿Dónde? planteando... Pero las grandes luchas, los grandes cambios se dieron a través de una revolución. Esa puede ser una bandera para una revolución. Pero dentro de esos movimientos revolucionarios que hay. Pero usted me va a excusar porque usted me está diciendo a mí que usted no conoce cuál es la realidad social de los jóvenes. ¿Usted cree que los jóvenes de ahora con los pantalones debajo de la nalga, juqueando y con la mente en Pero hay muchos estudiantes... menos del 5%. Un vivo ejemplo ahí. Muchos estudiantes y de pensamiento revolucionario. Sí, tengo aquí a mi compañera. sí, y para nosotros nos honra porque ella está dentro de ese 2% de jóvenes, porque antes era un 5% de jóvenes que iban a la universidad, ahora eso bajó. Sí, eso bajó. Ella está dentro de esas excepciones, de esa juventud que entiende que sí, que el camino para la superación es a través de los estudios y déjame hacer todo el sacrificio posible y aprovechar todas las oportunidades que nos han dado. Porque, por ejemplo, aquí en Nagua hay una universidad, pero no crean ustedes que esa universidad llegó porque a la clase dominante le interesaba que se claro, ahí. Eso pero no eso es lo que yo estoy planteando, una lucha social que ustedes tuvieron, porque por una causa. Pero lo que te quiero decir es que el joven de 20 años atrás tenía otro tipo de pensamiento. El joven que tenemos hoy, el joven de hoy es apático, el joven de hoy no se integra. Más conformista. El joven de hoy, lamentablemente, ingeniero... La generación a los focos, que yo le digo. La lucha, escúcheme, miren, la lucha cultural, el pueblo dominicano la perdió hace tiempo. Y cuando un pueblo pierde su identidad cultural, se jodió. Entiéndanlo así. Y los sectores dominantes, las 20 familias que han controlado este país, que han sabido aplicar la agenda del imperio, saben perfectamente que por donde le duele a los pueblos y lo debilita es por la cultura. Doctor. Y lamentablemente, escúchenme, esa lucha cultural se perdió hace mucho tiempo. Te noto un discurso derrotista. O sea, con ustedes murió la ideología revolucionaria en este país, entonces. No, porque las ideas progresistas y revolucionarias y las personas que la enarbolan, los momentos la paren. Los momentos históricos son los que le dan surgimiento a ese sentimiento de alguna gente porque no todo el mundo aplaude lo que está ocurriendo, no solo aquí, porque nosotros estamos hablando de aquí del país, pero yo vuelvo y le digo, no nos desenfoquemos de un tema global, de un tema geopolítico. Pero ha ido cambiando esa realidad, Pedro, ¿eh? En algunos lugares sí, pero ha ido cambiando. En algunos lugares sí, y es bueno. Y satisface. Y esos pueblos que se han decidido hacer esos cambios han pasado por unos momentos tormentosos, por muchos sacrificios, producto de las reacciones.
de las reacciones Doctor, por atreverse a hacer cambios. No quiero salirme del tema de los partidos minoritarios, porque aquí hubo un caso muy especial con el Partido Esperanza Sí. Dominicana. Sí, te tengo que hablar de esa parte que está inconclusa. En donde este partido, que no fue aliado a ningún otro partido, incluso hasta en una medición que se hizo en Nueva York, en donde la compra de voluntades no se pone tan de manifiesto, por no decir que no se dé, pero no es lo que se estila para allá afuera, ni con la diáspora, ¿verdad? Que no tiene las mismas necesidades que los dominicanos aquí. El Partido Esperanza Dominicana, con partido de Trujillo y con un Roque Payat como rostro en la boleta, con un discurso un poquito ahí medio roca izquierda, pero sin embargo dio muestras de crecimiento con un 1 y pico por ciento en las elecciones generales aquí en el pasado 19 de mayo, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando yo decía que los partidos minoritarios están haciendo de que el sentimiento de que deben ser eliminados justamente por eso, por no dar muestras de avance, eso tiene su razón de ser, doctor, porque Claro. es un partido que realmente nunca dé muestra de crecimiento, no tiene razón ni siquiera de existir, entiendo yo. Ahora, si los resultados, cuando valen en las elecciones, evidencian de que ellos durante esos 4 años se mantuvieron haciendo un trabajo social, un trabajo de crecimiento, pues entonces ahí se justifica la permanencia de ellos. Entonces, partiendo de ese ejemplo del Partido Esperanza Dominicana, que sin ir aliado, que es un factor muy importante, sacó esa cantidad de votos que sacó, quedando prácticamente como el cuarto, fue Aaron. Sí, el cuarto. cuarto. El Cuarto. cuarto lugar. Eso es mucho decir por encima de partidos tradicionales. ¿Qué opinión le merece el doctor Valdera? Sí, vamos a responderte lo Y primero. le voy a aclarar a Dilani, que yo le digo doctor, al doctor Valdera, más por respeto, porque Dilani me hizo una observación, y yo siempre le he dicho doctor al doctor Valdera, es más como una muestra de respeto, porque en el ejercicio de abogado, él se maneja mucho con más ética profesional que muchos graduados cum laude y todos esos honores. Yo siempre lo he distinguido a él diciéndole doctor. Muchas gracias, Mi eso primo. siempre lo he reconocido. Mira, Richard, el tema de la libertad de asociación es un principio, es un derecho constitucional. Y tú no me puedes obligar a mí a que yo me asocie a los reformistas, a los socialdemócratas, Sí, pero a los conservadores. Hay Escúchame. condiciones, doctor. No, escúchame. Hay condiciones. No. Sí, hay condiciones. No, escúchame, es que ese derecho de tú seleccionar con quién tú quieres estar, aunque sea en minoría, es que la democracia debe garantizar el derecho a la minoría. Una cosa es eso y otra cosa es el financiamiento. Y ya yo te respondí que el financiamiento, nosotros no estamos de acuerdo con eso y siempre lo hemos estado. Además, busquen ahí en Google, busquen. El lío que nosotros le creamos como MIUCA a la Junta Central Electoral cuando decidimos devolver unos cheques que nosotros entendíamos que no eran necesarios. Búsquenlo. Mire, doctor, no mencione el Miuca. Sí, búsquenlo. No mencione el Miuca. ¿Y por qué? Porque usted sabe muy bien lo que pasó con muchos de esos actores que hoy no están ahí. Pero es que ahí es MIUCA. que yo voy con ese sistema de partidos, Richard. Es que uno no es el MIUCA, de por Dios. En todas las organizaciones tú tienes personas que de una u otra manera actúan de una manera al margen de lo que la decisión colectiva ha decidido. Más sin embargo, nosotros somos una organización que nos damos el lujo de decir, votamos a fulano por esto, esto y esto. Lo votamos. Entonces, el tema no es los resultados electorales, porque en el marco de esta situación, tú lo que estás diciendo es, bueno, pues vamos a recibir dinero del narcotráfico, bueno, pues vamos a recibir dinero de los empresarios para plantear política y cuando lleguemos a ajustarnos a sus pretensiones y olvidarnos del interés colectivo. Eso es lo que tú estás diciendo, Richard. No, de por Dios. El problema aquí es simple y llanamente la desigualdad en el financiamiento. O se financian igual o lamentablemente no se financian. Doctor, mire. Porque, escúchame, ¿cuál es el porciento del presupuesto que por ley se le otorga a los partidos políticos? A los pequeños, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Ustedes saben cuánto recibe, por ejemplo, en el caso de nosotros, el MIUCA. ¿Ustedes creen que 12 o 15 millones de pesos, eso es dinero para una campaña electoral? Pero hay que trabajar para crecer. Y Pero parte, sí, entonces, sí, pero que se crece con propuesta y lamentablemente la gente aquí
no asume propuesta. Entendamos esa realidad. Es que ahí es que usted lo está condicionando lo social. Y ahí es donde Pero iba es que la política es para resolver los problemas. Pero sociales. ahí voy con mi intervención. Y le voy a poner un ejemplo. Usted que mencionaba la geopolítica. ¿Cuántos partidos hay en Cuba? Pero es una realidad. Pero de distinta. todo esto uno, estoy haciendo- uno solo. ¿Cuántos partidos hay en Estados Unidos? Muchísimos. Hay muchos. Muchísimos partidos en Estados Unidos. Sí, pero predominan dos y aquí corrientes, predominan dos mayoritantes. Y aquí predominan ¿Cuántos hay partidos en Rusia? En Rusia, En China, varios. en China, ¿cuántos partidos hay? Uno solo. Entonces, todos, inclusive todos, hemos visto, esa grande democracia limitan Es que su esa realidad, amplitud. es que su realidad jurídica es distinta, de por Dios. No comparemos a República Dominicana con China ni con Estados Unidos, porque ustedes saben que usando el ejemplo de Estados Unidos, allá las leyes funcionan más que aquí. Lamentablemente, allá la separación de poderes funciona. Doctor, yo Aquí creo es que la podemos ley se está utilizando como un traje a la medida en muchos aspectos. Ah. Usted dice, bueno, que el dominicano no vota por ideología, pero vuelvo y le repito, me acojo en el sistema para poder subsistir como partido. Y estamos hablando de lo mismo, o sea, en el fin, la ley es mala para una cosa, pero es buena para otra cosa. Antes de ceder la dislike, no, doctor, espérate. ¿usted se refirió a lo del Roque para allá? Sí. No. No hablo de Roque. No. Para que dislike me disculpe, ¿verdad? No. Porque, Tranquilo. pero No. para que me gustaría saber Sí. la opinión, porque ese discurso caló poco. Sí. Sí, claro que Y sí. te voy a explicar. Caló el discurso, ¿eh? Sí, y te voy a explicar. Me gustaría... Y te voy a Lo explicar. estoy escuchando atentamente. Sí, te voy a explicar. Pero voy a terminar con el ingeniero. Ingeniero, ¿creció o no creció el abstencionismo en este proceso electoral? Sí, Sí, claro. claro. Bueno. Sí, pero no lo lograron captar Estamos en ustedes. condición en este país de al margen de la participación electoral para llegar al poder político y desde el poder político resolver los problemas sociales, porque esa es la única alternativa que hay ahora. Hay otra. Estamos en capacidad nosotros de hacer un cambio en este país integrando a la gente para un proceso radical. Estamos en esas condiciones. Pedro, lo que yo no he visto a nadie con esa bandera. Pero ¿cómo que no? No, Entonces, ¿dónde tú estabas cuando Marcha Verde? no. ¿Y dónde tú estabas cuando Marcha Verde? No, yo no. Oye, pero ¿Cómo que yo no he visto a nadie con esa bandera. Pero ¿con cuál oye, no he bandera? visto ese discurso. ¿Pero con Porque cuál? es lo que yo digo. Pero yo quiero darle paso. Eso es un tema ya más profundo. Y me gustaría inclusive tomarme un café contigo discutiendo esos temas porque me encantan esos temas sociales. Pero el tiempo aquí es limitado. Yo sé que tanto la compañera Dilani... Ingeniero, al poder nada más se llegan por 3 vías. O por la vía electoral, o por un golpe de Estado, o por una revolución popular social. No hay otra forma de llegar al poder. Richard, Roque Payá asumió un discurso en el que un sector de la población se identifica con ello, pero nosotros no nos identificamos con ese sector. Roque asumió un discurso conservador, en cierta forma, de ultra, nuestro amigo Roque, pero lamentablemente, temas como el tema haitiano, nosotros nunca lo vamos a compartir. Por ejemplo, el tema de la migración. Nosotros tenemos un criterio muy distinto al tema haitiano, las relaciones con Haití. Usó un discurso, vamos a decir así, hasta ultranacionalista. Fue muy frontal y llevó su confrontación muy a lo personal con Abinader. Nosotros no vamos a caer en eso. Le respetamos a Roque, que es nuestro gran amigo. Y es bueno que ustedes sepan, yo no sé si ustedes se acuerdan, que a Roque quienes lo traímos aquí fuimos nosotros, Nagua. En un proceso de unidad, lo del Frente. Doctor, yo tengo más de 20 años conociendo al doctor Roque Payá. Bueno, el tema es que yo no sé en qué aspecto lo conoce, pero en el que nosotros lo conocemos, en el ámbito de su no como político, participación porque él era política. reformista radical. Usted ve, porque le estoy hablando de un nacionalismo con el que nosotros no nos identificamos.
Y ese discurso, hay un nicho de gente que quiere ver a alguien expresado en eso. Por eso, los votos de Roque fueron los votos del trujillismo, de ese ultranacionalismo. Esos fueron los votos de Roque. Que encontró un nicho ideológico, Pedro, cosa que ustedes no han podido capitalizar. Pero- así como Porque ese, que así como ese, pero hay otros nichos que sabiéndolo explorar pueden calar también. Pero es que ese nicho no es nuestro nicho. Y el otro nicho de la democracia, ese nicho lo tiene actualmente la socialdemocracia. Entiendan eso. Si ustedes no entienden que son los socialdemócratas quienes el nicho de la revolución, o no se llama el PRM revolucionario, y la gente se identifica con esa idea y no se asocian ahí, aún siendo conservadores, vamos a estar claros con eso. Porque cuando hablamos de hay conservadurismo, muchos que tienen esos siglas revolucionarios, Sí, el sí, socialismo muchísimo. Yo te y el puedo- de democracia. Sí, sí, o sea, hay muchas cosas. yo te doctor. puedo mencionar. Sí, O sea, por no, si- yo hablaba de eso al principio cuando y le no, decíamos cre- a y, no, aquí. y no lo dejan crecer en el PRM, porque si fuera así, las ideas de Farideh Raful hubiese seguido siendo senadora. Si hubiese sido así, Guido Gómez Mazar hubiese sido uno de los líderes del PRM. Si hubiese sido así, Ramón Alburquerque, un Pero hombre tienen- super mega tienen su preparado. derecho. En ese sentido, entonces, Y participaron en una convención interna. Pero, Pero en ese- ajá, y, Pedro, exacto. ¿Y quién ¿cuáles ganó? cambios? ¿Cuál idea ganaron? en ese sentido, ¿cuáles cambios cree usted que tiene que hacer el tren de gobierno dentro de su... Espérate, que todavía no hemos terminado con Richard. Bueno, que haga la pregunta y así usted termina conmigo y se redirige. Y de se una vez. redirige- Pero Dale ¿cuáles para cambios allá. cree usted que tiene que hacer el presidente dentro de su tren de gobierno para que las cosas comiencen a funcionar o haya un cambio real? Es que no se trata de hacer cambio de figura y esa cosa. Ay. La tirate caliente, no la quiere coger la bola. No, porque es que... ¿Rebotó? No, ve que ustedes están personalizando la cosa y no la ven en el No, marco. Pedro, no, Sí. pero como ciudadano, Pero es que- como ciudadano, pero yo que debo día a recor- día ve el contexto social Yo- dominicano. yo debo recor- Usted podría decir, mira, en tal ministerio esto no va bien, yo quito a fulano. Claro. En tal lugar se puede Doctor. cambiar tal cosa porque al presidente eso no le funcionó. Pero es que ustedes no entienden. Parece ser que ustedes no entienden que la política administrativa del Estado, la de los ministerios, no están al margen de lo que le llaman el Consejo de Ministros. Ustedes no sabían que existía un consejo aquí. Sí, claro. Ustedes no saben Se que... convoca cada- Y se convoca Y todos ustedes no los saben que hay un plan general de todos los aplicación. todos los Ustedes- martes es que a las ustedes 2 de no la lo tarde. saben. Ustedes creen que, por eso yo te digo, mira, podrán quitar al ingeniero de la posición donde está. Quizá el ingeniero no pueda hacer algo porque un funcionario X se la pone difícil, no le facilita la cosa, ¿verdad? Bien, pero el ingeniero no se queja. Si no se queja, entonces ¿por qué? Pero desde el punto de vista de Valdera. Pero ¿qué? escúchame. Ok. Escúchame, porque estamos hablando del manejo administrativo del Estado. Y yo digo, si ustedes quieren llevarme para donde Chu, que uno de los temas fundamentales es el tema de la inseguridad en este país, que sigue siendo un tema. Y ustedes creen que cualquier otro que pongan ahí en sustitución de Chu va a cambiar el tema, un tema de fondo, como el tema de la inseguridad y de Que se ha avanzado mucho, ¿eh? pero debió avanzarse más. con Sí, la pero reforma, es lo que le digo. Claro. ¿verdad? Hemos roto paradigma, pero Sí. se ha avanzado mucho. Sí, pero por ejemplo, no depende de Chu entrarle a los generales corruptos. No depende de Chu empezar a someter a jefes militares que tienen estructura criminal en este país. ¿O es que ustedes no lo Pero por eso la reforma de la policía, que ha sido un abanderado el ministro Chu Vázquez. Pero esa reforma policial en el aspecto formal, en algunos aspectos en el que se han centrado fundamentalmente a reclutar nuevos jóvenes, que es bueno, pero la base material de esos nuevos integrantes de la policía, que
son una expresión de nuestra sociedad, seguirá siendo igual, ¿sí o no? Salario de miseria, condiciones, hasta que no cambien todo eso de por Dios. Creo que se ha ido y se cambiando, vaya Pedro. cambiando una nueva mentalidad, no habrá Ya no hay, aquí- ya no hay sueldo cebolla, Pedro. pero bueno, ¿y cuánto el sueldo de un policía? Ya, ¿Vamos a entrar por ahí? Y si eso... Ajá, ¿y cuánto dice el ¿Cuánto la mismo canasta? Estado? ¿Cuánto dice el mismo Estado? El mismo Estado, a través del Banco Central, usando el último quintín de la canasta básica familiar. ¿Cuánto es, Richard? Son varias canastas básicas. Sí, pero la mínima. ¿Cuánto es? 20,000 y pico. No, Pero ven acá. Va por Ay, encima de los pero 42,000 pesos. coge ahí. 3 o 4 canastas básicas familiar que hay. Sí, Son 3 o 4 sí, canastas por básicas. clase Y social. Exactamente. Búscame por eso La te más hablo de la pequeña- más... La más pequeña no está en 40,000 y pico. Búscala ahí, Richard. Búscala. O entonces estará hablando la gente del Banco Central. Mentira, manipulando informaciones. Pero no llega de por Dios el salario mínimo de los trabajadores. No llega a... Pero, Entonces, pero Pedro, tú no puedes negar que hemos dado avance en ese sentido. Pero yo no Porque- estoy negando Porque eso. el asunto es Óyeme. que vuelvo, mira, escúchame. yo te voy soy a- partidario de las ideas y por eso aplaudo Te voy a todo el decir- marco teórico que tú has planteado en cuanto a la municipalidad. te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Porque aquí no somos muchachos. Aquí se comenzó por donde tenía que comenzarse. Espérense, porque también usted tiene que ser realista. Abinader llega al poder en los primeros 4 años, llegó con el apoyo nuestro también, Claro, llegó con el apoyo de Marcha Verde. claro. Bien, ¿ustedes creen que es verdad? Que Y en los repite con el apoyo de ustedes. ¿Ustedes creen que es verdad que en los primeros 4 años de gobierno se iba a desmontar la estructura actual que tenían los PLDistas? ¿Ustedes creen en eso? La canasta básica familiar. Pero mira, Pedro. Déjame aclarar esto, porque Ese- el doctor me mandó a que lo Espérate. busque. Sí. Y no me gusta realmente cuando yo tengo un dato. Y Dilani también. Este, Inclúyeme a la Dilani canasta ahí. familiar pasó de 25,575 pesos en el 2022 a 26,798 en diciembre del 2023, hace 5 meses, equivalente a $470. Dólares. Sí. Esa es la más pequeña. Después de esa hay otra, lo más pudiente, 70,900. Yo estoy ahí en ese rango, por eso es que lo... En los 70. Y ahora en diciembre cerró en un Oye, compañera. 72,900. Ya, ven, ya, respondido. Pedro, La estructura, romper una estructura. es difícil. Trujillita en su formación. Totalmente. Una policía represiva en vez de ser Casi preventiva. Casi 100 años. Totalmente, ¿Ustedes totalmente. creen que es verdad que uno desconoce esa realidad? Yo voy a venir aquí a inventar con ustedes y hablarle de radicalismo y de que Chu tenía que romper eso. Chu, romper eso. Pero de por Dios, ¿qué pasó ahí? Doctor, vamos a entrar a una especie de ráfaga. Es solamente para hablar de que si verdaderamente han habido algunos cambios, la sociedad espera otro cambio más radicales para que la reforma policial, en el caso de la reforma policial y otras reformas que están pendientes sean necesarias, porque la reforma constitucional sigue siendo una necesidad aquí en este país. Claro que sí. Bueno, hay que modificar muchas cosas a la Constitución, ¿verdad? Y aclarándole, en esta oportunidad nosotros llevamos a María Teresa Cabrera como candidata presidencial. Nosotros no fuimos aliados del PRM, ingeniero, recuérdese eso. Fue en algunos lugares puntuales que... Yo sé, pero ya, pero ahí es ¿verdad? que yo voy, ahí es que yo voy. Buena candidata. No, La que más pagó publicidad en Twitter fue... pero tú ves a lo que yo me aboco, de la distorsión, de lo divorciado muchas veces de los ideales entre porque no hay una unidad. Él habló claro en puntos específicos que eso debilitó la figura de la candidata que yo llevaba. No. Claro que sí. No. Eso fue una de las razones por las que los grupos de izquierda no nos unimos. Porque nosotros entendíamos que en algunos lugares donde nosotros entendemos que iban candidatos que llevaban a la socialdemocracia con ciertos niveles de seriedad, de trabajo social, de vinculación con el pueblo, nosotros entendíamos que incluso en un aspecto táctico para mantener los registros electorales y no perderlo, teníamos que hacer acuerdos puntuales y la mayoría decidió, no.
Por ejemplo, la gente de Patria para Todos y el mismo Guillermo Moreno que decía que no, pero más sin embargo estaba negociando por atrás la senaduría. Para que estemos claros. ¿Ustedes ven? ¿Eh? Doctor, usted me está dando la razón a mí. Usted me está dando la razón. Chócala ahí, porque es que yo Porque no usted me la vengo- está dando la razón. Pero yo no vengo, Desde el principio se lo estoy diciendo. Usted me está dando la razón. pero es que tú tienes que entender que así como la derecha está dividida en 800,000 pedazos, la izquierda también está dividido en 100 pedazos. Porque no todo el mundo tiene la misma idea. Ni los dedos son iguales. Ni los dedos son No, y iguales. dentro de un mismo partido político hay mucha gente con ideología Roque para diferente. allá y el PET, te dije que es un nicho de un ultranacionalismo con unos discursos que lamentablemente para nosotros es como volver al pasado en términos de su tratamiento. Y por eso saca ese porcentaje, que lo sacó parte de ello. No Que lo solo, sacó no solo el Roque, no discurso, Tru- no no solo el Trujillo, discurso. no Trujillo, fue no Roque. solo el, sí, Roque. sí, lo sacó Roque. Pero yo te estoy diciendo que lo sacó Roque en una boleta de un dueño de esa boleta. Que le estaba dando puta el otro día de pasar las elecciones. Oye, pero Un lío armado. eso, no, Un eso lío fue feo, algo un ilógico, lío feo. señores. No, han querido satanizar A Roque. y hacer. Que se fajó. Sí, pero la pregunta es, ¿y ustedes creen en Ramfi Trujillo? Porque, No. Sí, porque el que cree en Ramfi Trujillo aquí, confrontándolo con Roque, de por Dios, ¿qué pasó ahí? Y yo no sé cómo hay gente que se atreven en términos mediáticos a hacerle coro a eso y hacerle juego. Doctor, la carrera presidencial que se ha desatado en el PRM, ¿qué opinión le parece a usted? Donde ya vemos... Extemporáneo. La carta que mandó Furcal. Furcal. Roberto Furcal. Roberto Furcal, sí. muy atinada. Muy bien motivada, ¿eh? Muy atinada. Claro que sí. ¿Qué pasó ahí? Pero terminamos con elecciones. Hoy día hasta una elección. Fue natural. Pero Ya- la madre, vamos a celebrar el Día de la Madre yo al decía margen que esa de la... carta- Señores, pero Esa carta yo decía que Abinader debe fijarla en su cuenta de Twitter. mira, hay Fijarla para que todo el que entre ahí la lea. pero ¿Eh? tú sabes. ¿Qué pasó ahí? ¿Van a matar a Abinader ya? Claro, Eso es. Porque vamos... Señores, pero en su vamos- primer periodo, ¿Eh? acabando de ganar el presidente Abinader en su primer periodo, Pero ¿qué pasa? había gente que ya al mes estaban armando su proyecto político. Sí, y todo Pero se para... justificaba ver a Guido y ver a Bulquerque. No era pero Guido, gente gente del mismo gobierno. sí, pero gente ya de esa ¿Te imaginas? generación. Ah, era un presidente. Pero estos muchachitos nuevos, en esa situación, eso es deplorable. Y dice incluso mucho hasta del sentido común de una persona como Yayo Lobatón, que como yo he dicho, es mi Señor. segunda opción, ¿verdad? De los ¿Y presidenciales. cuál es tu primera? No, Señor. eso me lo reservo. Pero tú hablas de la segunda, pero no de la primera. Me la reservo. ¿Eh? Richard. Pero ver Pero a Yayo Lobatón, espérese, doctor, espérese. Doctor, vamos a servir aquí usted de entrevistador. Mira, yo te voy Mira, a yo hablo- mencionar Es que me nombres. habló de la segunda, Yo te pero no voy quiere a hablar de la mencionar primera. nombres. Si es que no, dices que no. Y No, si es yo que voy a sí, te quedas decirlo, callado. Voy a decirlo. Quien yo entiendo En que su más momento, se ¿verdad? ha proyectado y quien más le ha contribuido, no solamente al gobierno del La persona con PRM, F. Ah, ok. no solamente al gobierno del PRM, que quede esto ahí, ¿cómo que se dice, doctor? Que conste en acta. Que conten actas. Que entiendo que una de las personas, los funcionarios que más ha contribuido, no solamente al Partido Revolucionario Moderno, sino a la estabilidad y al crecimiento macroeconómico en la República Dominicana, es David Collado. Y ahí está su gestión, que se puede someter al escrutinio de todos nosotros para que cada cual saque su conclusión, con la entrega que él ha asumido la dirección de ese ministerio. Okay. Esa es mi primera opción. Mi Oye. segunda opción es Yayo, que en la dirección de aduanas ha hecho un tremendo trabajo también, pero al verlo en este tipo de situación y no poner un stop a tiempo, me dice mucho de su sentido común y de qué tan lejos él estaría dispuesto a llegar en la búsqueda de su cosa. Líder, pero eso fue como fue. ¿Usted ha visto la carrera de Galgo? Sí. Eso fue como un hueso que soltaron. Ahí Pero- no fue Yayo que pero salió adelante. Ahí no, hubieron escúchame. otros que salieron adelante. Mira, te voy a decir algo. Yo me Y un- jacto de saber leer redes sociales un poquito.
Y Yayo Lobato es el que tiene el equipo ya más fuerte tirado en los medios sociales, en las redes de comunicación. Yayo es el que más lo tiene. Y eso lo podemos, óyeme, estudiar y sentarnos a Mira, analizar. aquí ese proceso de pre-campaña del PRM va a ser muy interesante. Muy interesante, debido. Eso como que tiene un parecidito ahí a cuando Leonel dijo que había un grupo PLD hasta el 2044, hasta el bicentenario. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Mm? ¿No se acuerdan? Sí, sí. Pero eso es paso a paso, doctor. Vamos a dejar que el sentido de la pasa historia... Lo que pasa es que Leonel ha sido sentido. Leonel ha sido muy futurista. El sentido. de la Vámonos historia. al sentido de la historia. Estamos ante un escenario electoral totalmente diferente. Claro. En el contexto histórico donde se dieron esos hechos. Claro, y mira, esa parte que tú dices ahí, si ustedes quieren, busquen los escritos de Rafael Chalhumes y de Manuel Salazar, que son, vamos a decir así, la neurona principal de nuestra organización política, en la que desde el 2020, cuando empezamos a trabajar, 2020, no, ¿qué 2020? Desde el 2000 empezamos a trabajar por la necesidad de un cambio progresista en la situación del país y una nueva ambientación política, Eso es lo que nosotros hemos logrado ahora. Un nuevo escenario político, Claro. una nueva correlación Claro, de fuerzas. claro. Empiezan ¿a qué? A recomponerse y a reorganizarse. Algunos, como dijo Danilo Medina, una semana antes del proceso, van a desaparecer. Él no sabía que era el PLD, que él estaba No, batizando no, yo lo dije. su propio Yo entierro. lo dije. A Danilo Medina esas declaraciones se le volvieron un boomerang. Afiló cuchillo para su propio partido. Entonces, como él tenía su estructura y estaba muy seguro de la... ¿verdad? Bueno, tenemos estructura. Bien. Sacaron los resultados en la primaria y reforzó su idea. Pero, en definitiva, eso es una expresión, eso es una demostración de esa nueva ambientación política para hacer política ahora. Pedro. Vienen nuevos protagonistas, vienen nuevos rostros, nueva gente. Muchas propuestas seguirán siendo las mismas porque hay una deuda histórica que saldar con este país. Aquí hay demasiada deuda social que pagar, vamos a estar claros con eso. Y eso de una u otra forma va creando esas condiciones para que por lo menos, aunque sea, emerjan alternativas políticas también. De manera que nosotros podríamos decir que en términos históricos, en términos de táctico, de lo que nuestra organización política había definido hace muchísimo tiempo y por eso se justificaron alianzas puntuales, Richard, que es lo que yo quiero que tú entiendas y muchos entiendan, que deben hacerse esas alianzas puntuales con cosas concretas. Yo estoy de acuerdo. Para aquellos que entienden, no, que porque eso entonces tiende a confundir. No. Miren, en los partidos, todo, de izquierda, de derecha, hay gente buena y también hay muchísima gente mala. Y en algunos lugares usted puede coincidir con gente que usted entiende que pueden, con quien usted puede pactar y llevarlo a un momento en un momento especial, específico, a ciertas posiciones. A eso no se le debe tener miedo. Pedro, hemos visto que en los últimos meses los miembros del Partido de la Liberación Dominicana han migrado al PRM y también al FUPU. ¿Qué opinión tiene usted sobre estos dos partidos, el PLD y la Fuerza del Pueblo, en base a esas migraciones y a los últimos resultados de las elecciones? ¿Cree usted que puede desaparecer el PLD? Lo mismo que ocurrió en el 96. Los operadores del sistema obligaron a Juan Bosch y a Balaguer. A partir de ahí todo el mundo sabe. ¿Por qué ustedes se ríen? No, yo me No, río no, porque, no se está porque realmente... Para yo tengo- cerrarle el paso No. al progresismo lo enarbolado lo por que Peña yo Gómez me en esa río época. Porque para mí, en términos personal, ha sido una entrevista muy enriquecedora en términos políticos. O sea, y me pareció interesante la símil que él planteó con lo que sucedió en el 96, con el escenario actual político del PLD. ¿Qué fue lo que pasó? Una absorción. El transfugismo, que se ha puesto muy de moda, que no es nada nuevo.
porque hay comerciantes de la política y políticos comerciantes. Recuérdense de eso. Y de una u otra manera hay que hacerlo trasiego y el sistema de una u otra manera busca reingeniería, obviamente para mantener sus instrumentos políticos de legitimación del poder. Por eso ustedes ven ciertos pasos de ciertos líderes que así, como que no pasó nada. Yo antes decía que tú eres un ladronazo y ahora me estoy tirando una foto y tú eres el hombre más serio de la bolita del mundo sin pedir disculpas. Coño, porque pida disculpas. Sin retractarse. Pero no hable de Juan Hubiera así. Oye, Ay, espérate, exacto. muchacho. Por eso lo expulsamos del Frente Amplio. No, por eso yo sé por qué lo dijo, porque lo de Juan, yo no estoy hablando algo Que el ajeno. malo No, fue él, que es verdad. el malo no fue él, el malo fue quien lo aceptó a él, porque le dijo. Sí, pero, Exacto. pero Juan Hubiera tenía un discurso, como Exacto. decía Pedro ahora mismo. Exacto. Ese tipo de discurso, y ven ahí, yo te levanto la mano. O Guillermo Moreno también. Ay, No, ¿cómo que hay? mamacita. No, pero de por Dios. Y es que ustedes no están leyendo periódicos, ni están viendo las redes, ni nada. No se están dando cuenta. Sí, Pedro. Entonces yo tengo que ocultar eso. No, es que usted lo dice sin anestesia, pero está bien, siga. Sí. Pero es que, ¿cómo que tú quieres que lo diga? Porque esas son de las cosas que nos han hecho daño a los procesos de unidad de los sectores progresistas. No quieren que apoyemos al PRM y que hagamos un acuerdo abierto y que decidamos con tiempo, mira, en tal lugar vamos a hacer acuerdos puntuales con el PRM. No. Pero entonces por la espalda. ¿Qué pasó ahí, de por Dios, a espalda? Se está armando un muñeco. Y de repente me voy porque no quiero acuerdo con ninguno de los grandes. Y entonces termina aceptando una candidatura de los grandes. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces este jodido transfugismo, que no es más que el paso de aquellos que obviamente entienden que deben protegerse, que deben mantenerse en el poder siempre y que los que están en el poder les interesa, por lo que le dije ahorita, al poder se gana con alianza. Es con voto. El voto y el trabajo de un tránsfuga y de un traidor que llegó aquí. Lo único malo es que lo reciben como héroes nacionales de la humanidad, mejor dicho, como héroes de la humanidad. Y entonces, en detrimento de los que cogieron y guayaron mucha yuca abajo. Así mismo. Y por eso entonces los partidos se van jodiendo. Pero obviamente en el marco del sistema todo eso está planificado. Todo ese reciclaje. Las siglas no importan. Las siglas no importan. Estamos llegando a la parte final de nuestro podcast de hoy. Usted entiende, yo entiendo que la democracia creció en estos primeros 4 años de nuestro presidente Luis Abinader. Hubo muchas demostraciones de ello. El debate, ya en la última recta final, el gesto del presidente de querer reunirse a 4 días de pasada unas elecciones con los principales líderes políticos. Eso me lleva a mí a entender que la democracia creció en nuestro país. ¿Qué opinión le merece al doctor Pedro Valdera? Prácticamente ya para cerrar, repito, nuestro podcast de hoy. Sí, eso es interesante. Es una demostración de madurez, una demostración de hasta cierto punto de no avasallar, de ser hasta humilde. Y eso uno lo reconoce. Pero eso no significa que haya un aumento de la democracia. El aumento de la democracia se expresa en la medida en que tú tienes una institucionalidad fortalecida, que ojalá ahora en este nuevo periodo de Abinader, él cumpla con lo que desde hace mucho se comprometió y que ahora lo reiteró y que dijo, ahora sí va a la reforma. Porque necesitamos, o ustedes no creen, le voy a hacer de nuevo la pregunta. ¿Es verdad que no necesitamos una reforma constitucional? Claro que sí. Claro que sí. ¿Ustedes creen que la constitución que se hizo a la medida Leonel Fernández, ustedes creen que es verdad, que es una constitución democrática y progresiva? No, ¿Ustedes fue un traje a la medida. Lo que pasa es que él nunca ha querido reconocerlo como tal. Entonces, hay que revertir muchas de esas cosas. El tema de la justicia sigue siendo un tema para nosotros uno, recua de uno. El tema de la justicia. Claro que sí, claro que sí. Uno, y en eso... Leonel la involucionó, Leonel Fernández. No, la volvió. La retrotrayó. La retrotrayó
Cuando Balaguer era más democrática, después dio los jueces. ¿Quiénes cogían los jueces cuando Balaguer? La Constitución del 94, del 96 para abajo, ¿quiénes escogían los jueces? Eso El Senado, el Congreso. Eso es lo que yo le decía. Más democrático. Eso es lo que yo le decía a un compañero de cabina cuando él me hablaba a mí de las funciones que tenía. Y por tal razón, es que es imperante una reforma a la Constitución para lo que es blindar el sistema de justicia de la República Dominicana. Entonces, el referéndum revocatorio, eso tiene que estar establecido en la Constitución. Nosotros no podemos guayarnos a un funcionario elegido por el voto popular que ya a los 4 o 5 meses anda haciendo vagabundería. El pueblo que lo puso, el pueblo lo quita y no tiene que esperar los 4 años. O no existe experiencia en otros lugares de aplicación de ese instrumento democrático. Una constitución que establece y remite a la creación de un sinnúmero de leyes, la constitución del 2010, que es una vergüenza que todavía no se han hecho. Leonelito, y tú hablando disparate y porquería, y no fuiste capaz de usar tu mayoría en el Congreso, ustedes PLDistas, para por lo menos promulgar, promover y ejecutar la ley que ordenaba reglamentar el referéndum y el plebiscito, para poner 2 ejemplos. Yo creo que a ese entonces no le convenía a él. A nadie le conviene, a ninguno de los actores políticos. Ustedes ven. Entonces, ¿Eh? No es así. Más adelante podemos, porque ya hemos llegado prácticamente a Sí, la parte. pero es un tema interesante tocar. Por eso tú ves que Sí. nadie en campaña lo toca ese tema, ni lo plantea. Es que a los actores políticos no le conviene. ¿cómo que nadie lo plantea? Y nosotros nos hartamos de hablar de eso. ¿Cómo tú vas a decir que nadie lo plantea? Usted Bueno. aquí, doctor, que sin Ah. los precios del alcance que puedan tener sus declaraciones, no es lo mismo ver a un Leonel en la oposición ahora mismo allá arriba planteando eso, o a un Danilo Medina. Pero que María Teresa no descansaba de hablar de eso. Bueno, Pedro, queremos darle las gracias por habernos acompañado en este podcast. Queremos pues decirle a quienes nos ven y nos escuchan que recuerden que tenemos redes sociales, tanto Instagram como Facebook, y en YouTube nos pueden encontrar como Latido Político Podcast, para que ustedes puedan volver a ver esta y otras entrevistas que hemos realizado aquí. Agradecerle a Pedro por su tiempo y su disposición, y recordarle que las puertas de nuestro podcast están abiertas para que usted pueda volver. También aquellos que nos siguen en redes sociales, estamos en directo y en vivo a través de Telemón, Canal 10, Canal 20. Canal 20. Así es que ya saben, para que puedan seguirnos, y esto ha sido todo por hoy. Así es. Bye bye.